Continuación de la lectura de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados, calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir: yo destruiré este santuario hecho por hombres, y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y, poniéndose en medio, preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús: sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían: adivina, y los criados le recibieron a golpes. Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose le mira atentamente y le dice: ¿también tú estabas con Jesús de Nazaret? Pero él lo negó: no sé ni entiendo qué dices. Y salió afuera al portal y cantó un gallo. Le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de haber atado a Jesús, lo llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntaba: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta le concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que le soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez: ¿y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar: crucifícale. Pilato les decía: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza: crucifícale. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuera crucificado. Hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí a Jesús juzgado 2 veces. Primero por las autoridades judías, después por la autoridad romana. En otros evangelios se muestran que
a Jesús lo llevan donde Pilato 2 veces, y también se muestra que Jesús es llevado donde Herodes. Bueno, aquí está la versión de Marcos, que al parecer es la más antigua, y aparecen solamente estos 2 juicios, ante las autoridades judías y ante Pilato. El punto principal en este juicio ante las autoridades judías es el siguiente. El sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dice: sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Ese es el punto clave. Jesús, según el Evangelio de San Marcos, nunca dice abiertamente: yo soy el Mesías. Primero son los demonios, la gente endemoniada, que dice: tú eres el Hijo del Bendito, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y Jesús los hace callar. Después, más adelante, hacia la mitad del Evangelio, Jesús les pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí toma la palabra Pedro y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y él les dice: sí, es verdad. O sea, no lo dice con esas palabras, pero lo dice: mi misión es ir a Jerusalén y ser crucificado. Cosa que Pedro no quería aceptar. Bien, aquí Jesús realmente dice abiertamente: sí, soy el Mesías. Bueno, y eso es justamente lo que le trae la muerte, porque no solamente dice soy el Mesías, sino que dice eh, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Es decir, se declara una persona divina, no solamente humana. Y eso es una blasfemia. El hecho de decir solamente que es el Mesías podía ser un rey, una persona humana, que es lo que esperaban los judíos en realidad. No esperaban que Dios viniera a salvarlos directamente, sino que por medio de un ser humano descendiente de David que los salvara de los romanos. Eso era lo que ellos esperaban. Pero aquí cuando Jesús dice: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo, ahí se arroga una condición divina. Y es por eso entonces que el sumo sacerdote rasga las vestiduras y dice: esto es una blasfemia. Eh, y por lo tanto todos juzgaron que era reo de muerte. Es decir, esta confesión de fe que Jesús la hace solamente al final de su vida es lo que le trae la muerte. Después vemos el detalle que se pusieron a escupirle, le cubrían la cara, le daban bofetadas mientras le decía: adivina. ¿Y por qué eso? Porque Jesús era profeta. Vemos que en los episodios anteriores él sabía que se iban a encontrar con una persona en tal parte, sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús era un vidente, era un profeta, el que adivina el futuro. Entonces, por eso, como era considerado profeta, y es por eso entonces que le tapan la cara, le dan bofetadas y le dicen: ¿quién te pegó? ¿Ya? A ver si es tan adivino como se cree decirlo, como lo dice. Bien, entonces ese es un detalle para mostrar que Jesús era no solamente el Mesías, sino que también era un profeta. Pero después viene el emotivo episodio de las negaciones de Pedro, que es súper lindo. Hace poco estuve haciendo una misa en la Catedral de Milipilla y en la sacristía había un cuadro de Pedro con lágrimas en los ojos y atrás un gallo. Esto realmente a uno le conmueve el corazón. Recuerdo hace unos años una columna durante esta Semana Santa de Christian Vanken que se llamaba Las lágrimas de Pedro. En realidad, Pedro es un ser muy humano, es muy humano. A mí es por eso que me gusta mucho su figura, porque es tan parecido a nosotros. No es como de nuevo, los superhéroes que vemos en las películas, sino que es un hombre que tiene miedo, que, que niega a Jesús porque tiene miedo. Entonces es tan parecido a nosotros que por eso que eso me conmueve y me gusta. Él es la roca donde Jesús fundamenta su iglesia y es un hombre tan humano y tan débil. Bueno, y nosotros que somos débiles, entonces no tenemos que desilusionarnos de nosotros mismos ni de los demás que son débiles, porque somos todos iguales, ¿ya?
estamos todos en la misma barca. E incluso en el Antiguo Testamento me recordaba haber leído un libro del cardenal Martini que se llamaba Nuestro Padre, Abraham, nuestro Padre en la Fe. Y habla muestra cómo Abraham era un hombre con miedo, siendo un hombre maravilloso, pero también tenía miedo de que lo mataran, que le robaran a su señora, o que lo mataran a él por culpa que su señora era tan bonita, y miente y dice que su señora es su hermana, y el rey se la lleva al harem, lo cual es una cosa horrible, uno dice. ¿Y por qué? Por miedo. Bueno, uno ve que en la Biblia los seres humanos son tal como son. ¿Ah? No los trata de pintar como superhéroes, como nos muestran las películas, sino que es un hombre realmente normal y corriente como todos nosotros. Y a Jesús era verdadero humano, verdaderamente hombre, y sufrió y tuvo miedo en su oración en el huerto. Bien, aquí vemos a Pedro, ¿ya? El primer papa, también con miedo. Les recomiendo una vez más ver Jesucristo su superestrella. El juicio ante Pilato, por ejemplo, es súper bonito en ese caso. Cuando le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dice, eso lo dices tú. Y responde Pilato, ¿qué quieres decir con eso? Esto no es una respuesta. ¿Ya? Es muy bonito. Y después toda la tensión que hay dentro de Pilato por tratar de salvarlo, y al final le dice, bueno, muere, si es esto tú lo que quieres, parece, que tú quieres morir. Bien, les recomiendo que como para meditar esto, veamos, por ejemplo, películas como esa, ¿ya? Bueno, Pilato al final cede. ¿Y por qué? Quiso complacer a la gente. Ya, eso es para nosotros una lección muy importante. Muchas veces nosotros cedemos a la mayoría quiere algo y uno dice, bueno, ya, aunque uno esté contra los principios de uno. Entonces, si uno está en contra de algo, por ejemplo, estamos contra el aborto, aunque la mayoría diga el aborto debiera permitirse. Bueno, pero si yo considero que el aborto es un asesinato, tengo que estar contra el aborto, aunque sea el único que lo dice. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza de no actuar contra nuestra conciencia queriendo complacer a la gente, como hizo Pilato, sino realmente ser fiel a nuestros principios, aunque eso nos cueste caer mal, nos cueste incluso la muerte. Quería decirles también que aquí vemos, por ejemplo, los misterios dolorosos, el primero y el segundo, que ya hemos visto en esta parte de la Pasión según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.